Señor Fabricio Correa, el presidente Rafael Correa ha dicho que sería suicida el no entregar este salvoconducto para el Reino Unido. ¿Cree usted que estamos hablando de un desafío, de una crisis diplomática de muy difícil solución o se podría llegar a un acuerdo? ¿Le interesa a Correa mantener esta discrepancia con Londres? Bueno, usted lo dijo al principio, esta es una declaración política porque no se compadece de la propia actuación del gobierno que le negó el salvoconducto a un asilado, en este caso al dueño del diario El Universo, que se asiló en la embajada panameña y no fue objeto de un salvoconducto para salir del país. Entonces, es un discurso político. A Dios gracias, vemos que empieza a primar la sensatez. El primer ministro, el canciller inglés llama al orden. Ecuador está enviando a su mejor cuadro, está emocionado para Premio Nobel de la Paz, el vicepresidente que ha demostrado mucha sensatez, el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, para seguramente que salga humo blanco de toda esta situación. Es canciller Fernández de Soto. Y si bien el presidente Rafael Correa está defendiendo el principio de la soberanía diplomática y ha señalado esta amenaza de Londres como repulsiva, pues está logrando apoyos. Ya tiene el ALBA, tiene UNASUR. El viernes se reúne la OEA, que ya aprobaron esta discusión, y muy seguramente haya un tratado también para respaldar el derecho a la no invasión de la embajada ecuatoriana en Londres. Sí, Jason, el tema que usted señala es de la mayor importancia. Porque lo que sí sería gravísimo es una violación de lo previsto en la Convención de Viena sobre el respeto a las sedes diplomáticas. Sería volver a la ley de la selva y por supuesto eso quebraría normas y prácticas internacionales en donde aún las grandes potencias se van a ver afectadas. Y por lo tanto el asilo es una institución humanitaria porque en su esencia busca preservar la vida, la integridad de una persona, pero también es una institución política por ese criterio subjetivo que tiene el Estado que lo califica. Y eso hace que la controversia sea pues muy rica, especialmente en cuanto a la noticia, y también que genere una inmensa polémica. Porque, claro, como decía el señor Correa, pues si uno se pone a mirar las contradicciones que pueden ocurrir en un país, en cualquiera, sobre un caso determinado frente a otro, pues uno encuentra discrepancias. Ningún caso de asilo, déjeme decirle con la experiencia que pues ya en algunos años he tenido, necesariamente se parece a otro. Y lo que lo hace común es que el Estado asilante lo califica. Nadie debe discutir esa característica. Señor Fabricio Correa, usted es un abierto opositor de su hermano y ha emitido un comunicado hace algunas horas en las que dice estar de acuerdo con que no se puede violar la soberanía ecuatoriana, pero también plantea no estar de acuerdo en otro punto. ¿Cuál es? Yo no estoy de acuerdo con que usted me tache de opositor de mi hermano. Yo soy un hermano mayor y tengo la obligación de decirle a mi hermano menor desde pequeño, porque los he cuidado desde chico, lo que me parece que es correcto y lo que me parece que no, por el bien de él. Yo estoy pensando en el futuro, el poder termina y luego solo la familia va a quedar al lado de él. En este caso me parece que uno no puede ser candil para afuera y oscuridad para casa. Entonces yo abrigo la esperanza de que este sea un primer paso a la libertad de expresión y la libertad de prensa tan afectada en el país. Hay problemas muchísimo más acuciantes porque el país se debate en la competencia mundial, en este caso con los vecinos colombianos y peruanos, que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa y exportan las mismas cosas que nosotros, banano, camarón, flores, atún, y al no tener nosotros esos tratados, están recibiendo entre 25 y 50 veces más inversión y se están llevando los clientes. Entonces, si encima de eso, que ya es una desventaja terrible para el Ecuador, nos ponemos a pelear por temas que pueden ser trascendentes, como el asilo de una persona que ha luchado por hacer públicas ciertas cosas que no están bien, pero en afectación a los millones de ecuatorianos que se verían sin empleo, yo creo que debe primar el interés, los mercados de todos los ecuatorianos. Y esa es la verdadera preocupación que me dicen la gente en la calle, en las redes sociales.
se están viendo amenazadas porque el bienestar de los ecuatorianos, que ya viene volando bajo, con esto se va a terminar de liquidar. Hay quienes dicen que esta crisis diplomática con Londres puede traerle repercusiones económicas también a los ecuatorianos, no solamente por parte del Reino Unido, sino por parte de los Estados Unidos. ¿Usted qué cree? Estados Unidos nos ha tratado con mucha madurez frente a las inmadureces ecuatorianas. Cuando comenzó el gobierno se expulsó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Luego despedimos a los marines y al ejército y a la aviación americana que tenían la concesión de la base aéreo naval en Manta para vigilar el narcotráfico, que en consecuencia se ha disparado en el Ecuador. Todo esto lo ha tolerado Washington con santa paciencia, más allá de que no hemos firmado el Tratado de Libre Comercio. Luego nos vimos en la situación de que se expulsó a la embajadora americana por el contenido de sus informes secretos, que lo reveló Wikileaks, al Departamento de Estado americano. Y finalmente está este desafío, pero hemos visto que Estados Unidos, que es una verdadera potencia, ha tolerado esto y espero que en esta ocasión también prime la sensatez, como está primando en Inglaterra, para no afectar a las verdaderas víctimas, a los más débiles, que son la gran cantidad de ecuatorianos que han visto triplicar el costo de la vida, que han visto que las inversiones se van a los países vecinos. Es paradójico. A principio del gobierno, los colombianos venían a Ecuador en calidad de refugiados, los peruanos venían en calidad de migrantes a ganar en dólares, y hoy sucede todo lo contrario. Los ecuatorianos se van a Colombia, los ecuatorianos se van a Perú, donde hay oportunidad de progresar. Entonces, yo he visto un comportamiento muy maduro de las potencias y espero que en esta ocasión prime la sensatez una vez más. No podemos declararnos mejores amigos de Irán, que no nos compran nada, y repudiar a nuestros mejores clientes, Estados Unidos y Europa. Ex canciller Fernández de Soto, ¿usted también cree que Londres y Washington en un eventual caso reaccionen maduramente, es decir, que no haya consecuencias o sanciones disfrazadas contra Ecuador por esta medida de asilo a Assange? Yo también pensaría que va a primar la sensatez, porque es un tema demasiado sensible en el derecho internacional. Tampoco los Estados Unidos van a querer pelearse con la región por el tema del señor Assange, más allá de su interés genuino, en razón de lo que todos conocemos. Pero la historia lo que nos indica, con los innumerables casos que hay, es que finalmente se encuentra una solución. Hay casos, por ejemplo, muy sonados. El caso de un cardenal católico húngaro que duró 15 años, óigase bien, en la embajada de los Estados Unidos, asilado. El gobierno ruso no quería darle el asilo, finalmente se lo concedió. Actualmente hay un caso de un senador boliviano que está asilado en la embajada de Brasil, en territorio boliviano, y Bolivia no ha concedido el salvoconducto. Pero siempre se busca llegar a un acuerdo, siempre la diplomacia puede tomar tiempo, pero ojalá sea ese el camino, no el camino de la fuerza. ¿Pero veremos a los británicos pidiendo disculpas como lo pide Correa? No creo que vayan a pedir tampoco disculpas, porque ellos tienen, como yo decía, su propio criterio, tienen su propia legislación. Ellos no aceptan las normas del asilo como las aceptamos nosotros. Entonces hay una discrepancia de criterios tremendo, que a donde puede llevarnos es a un caso, finalmente, en la Corte Internacional de Justicia, para dirimir esta diferencia. En medio de este caso surge una pregunta. ¿Julian Assange podría ser extraditado a los Estados Unidos si Suecia logra la extradición del fundador de Wikileaks desde el Reino Unido? Este interrogante ronda entre expertos en derecho internacional y la respuesta puede tener variaciones. Suecia recalcó que no entregará a un detenido en su territorio a países donde esté instaurada la pena capital. En Estados Unidos existe la ley de espionaje que contempla incluso la pena de muerte para quien revele información de seguridad nacional. De ahí el temor de Assange y su solicitud de asilo a Ecuador. Aún es confuso el estatus de Julian Assange como asilado diplomático de Ecuador, cuando completa una semana en esa condición en las instalaciones de la Embajada del país suramericano en Londres. Expertos en derecho internacional explican que la figura que fue otorgada al fundador de Wikileaks no obliga al Reino Unido a otorgar un salvoconducto que le permita a Assange viajar a Ecuador.
Además, Londres sustenta su pedido en las normas europeas que dan prioridad a las solicitudes de los países del bloque. Por eso, debe atender primero la solicitud de Suecia para que comparezca por delitos de abuso sexual y acatar la orden de extradición. Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas coercitivas necesarias y proporcionadas contra una persona buscada. En cualquier caso, la autoridad de ejecución tendrá derecho a decidir mantener a la persona en detención o a ponerla en libertad, pero bajo determinadas condiciones. El Reino Unido también podría aplicar la Ley de Premisas Diplomáticas y Consulares de 1987. La norma permite levantar el estatus de extraterritorialidad que tienen las embajadas y consulados y que las hace inviolables. En ese contexto, la policía británica podría entrar a la Embajada de Ecuador en Londres, capturar a Julian Assange y extraditarlo a Suecia, hecho que de darse estaría en contra de la Convención de Ginebra. No le daremos al señor Assange un salvoconducto para que salga del Reino Unido, porque no existen bases legales para que lo hagamos. El Reino Unido no acepta el principio de asilo diplomático. Uno de los temores de Assange es que su extradición a Suecia termine por conducirlo a los Estados Unidos, donde la justicia militar avanza en un proceso contra el soldado Bradley Manning, que habría filtrado los cables diplomáticos a Wikileaks. De darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo. Podría ser juzgado por tribunales especiales o militares. Y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos. Bradley Manning es un héroe y un ejemplo para todos nosotros. Es uno de los prisioneros políticos del mundo. Bradley Manning debe ser liberado. Pero Estocolmo explicó que personas como Assange, requeridas en Suecia, no podrán ser extraditadas a países que contemplen la pena de muerte para delitos contra la seguridad nacional. Organizaciones como Amnistía Internacional advierten que la ley de espionaje de los Estados Unidos, que data de 1917, podría aplicarse en el caso Wikileaks y que Assange, de ser enviado al país norteamericano, sería objeto de violaciones a sus derechos humanos. La ley de espionaje fue aplicada a los esposos Julius y Etiel Rosenberg en 1953, condenados a muerte por haber entregado a la Unión Soviética información sobre la bomba atómica en un caso único en la historia de los Estados Unidos. Saludamos a esta hora en Quito, Ecuador, a Fander Falconi Benítez, es ex canciller de Ecuador, actualmente secretario nacional de Planeación y Desarrollo del gobierno de Rafael Correa, es uno de los funcionarios de confianza del presidente. Queremos agradecerle por habernos atendido, ex canciller. Buenas noches, un gusto. Quiero que nos explique, usted que es conocedor de la posición oficial, ¿cómo entender que Julian Assange es un perseguido político, si bien en términos jurídicos se trata de un hombre solicitado por un gobierno europeo por 2 casos de abuso sexual, por supuestos abusos a 2 mujeres, y este caso, ¿cómo pensaría el gobierno de Ecuador que no pueda tener un juicio justo? Creo que hay que empezar con que tomó el gobierno del Ecuador de otorgar el asilo diplomático al señor Assange asegura un compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión. Es un acto soberano de un país que tomó una decisión luego de ponderar, analizar las implicaciones en base al derecho interno de nuestro país y en base a los temas de derecho internacional para finalmente llegar a una decisión de otorgar el asilo diplomático al señor Assange. Debemos recordar a toda la teleaudiencia y por este medio que la Constitución ecuatoriana es de derechos de movilidad humana. El Ecuador es un país de paz. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país del mundo. Lo que ha hecho el Ecuador en base al reflejo de sus principios constitucionales. El Ecuador no buscó estar en este tema. El señor Assange fue a nuestra embajada ubicada en la ciudad de Londres, pidió un asilo político y diplomático. El gobierno del Ecuador analizó, ponderó esta situación y llegó a la conclusión de que en base al derecho internacional
procede otorgarle el asilo político y diplomático. La forma de solventar este tema me parece que está bastante clara. El Reino Unido debe otorgar el salvoconducto para que el señor Assange pueda salir de nuestra embajada en Londres y pueda asilarse en un país que lo va a recibir como a todo ciudadano del mundo con los brazos abiertos.